Doctor, estimados compañeros, un excelente día. Les saluda el licenciado Jefferson Morales. En este momento voy a hablar acerca de la contextualización curricular, tomando en consideración que se refiere al proceso de situar y obviamente adaptar el currículum educativo en todo un contexto específico, tomando en consideración las características, ciertas necesidades y realidades muy particulares de los estudiantes en una institución educativa. Obviamente, también toca tomar en consideración la comunidad que se encuentra en el entorno. Entonces, en ese contexto, el enfoque reconoce que este currículum no debe ser estático ni tampoco universal, sino que más bien debe ajustarse para, ¿no es cierto?, ser relevante y efectivo a los diferentes entornos de aprendizaje en que se encuentra una unidad educativa. En este momento vamos a plantear algunos aspectos importantes de la contextualización curricular. Por ejemplo, hablamos de las necesidades de los estudiantes, en donde se debe tener en cuenta el contexto socioeconómico por tomar en consideración, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, ejemplificar, perdón, no es lo mismo, ¿no es cierto? Una unidad educativa particular que tiene mayor infraestructura, infocus, computadores portátiles y demás, que una fiscal, por ejemplo, que no cuenta con esos mismos insumos. Se debe también tomar en cuenta el contexto cultural. Nuevamente voy a ejemplificar, no es lo mismo el área rural que el área urbana, ya vamos a ver más adelante. Y la parte lingüística, que nos diferencia, ¿no es cierto?, de un lugar en el que nos encontramos, en el caso del Ecuador, por ejemplo, las personas, ¿no es cierto?, de eh, autóctonas de un pueblo, por ejemplo, el quechua, no todos van a saber el español, sino su lengua de origen. En ese contexto se debe eh, sitiar estas especificaciones, así como sus estilos de aprendizaje, el interés y la habilidad que ellos tienen, ¿no? También hablamos de otro aspecto, es la relevancia cultural. Se debe reflexionar sobre el contexto económico y social de la comunidad en la que se implementa el currículo, porque debe integrar temas y actividades que conecten a la educación con esa realidad local. Es decir, nosotros para que nuestro aprendizaje curricular sea significativo, se debe tomar en consideración qué actividades van a servir a aquellos estudiantes, contextualizando, verificando en dónde nos encontramos. Porque, insisto, no es lo mismo hacer actividades en el campo que en la ciudad. Vamos a ser muy diferentes porque van a entender de diferente manera el aprendizaje. Así también otro aspecto es el énfasis en en competencias, ¿no? Se puede dar prioridad al desarrollo de competencias que es clave, como el pensamiento, por ejemplo, crítico, que es lo que estamos tratando de hacer en la educación, la resolución de problemas del ABP, que está muy conocido luego de la pandemia, ¿no? La comunicación efectiva y la colaboración, que viene de la mano con las habilidades blandas. Eso se debe efectivizar en el proceso de aprendizaje. Desarrollar estas competencias para que el estudiante luego, para que vaya a la vida común y corriente, ¿no es cierto?, tenga esas competencias. Otro aspecto es la colaboración comunitaria, fomentar en los estudiantes la participación activa y de la comunidad en todo el diseño. Es decir, que no solo esté, ¿no es cierto?, inmersa como siempre lo ha sido, y hablo desde la realidad. Para diseñar el currículum solo se toma en cuenta la autoridad docente y se acabó el proceso. Y entonces se debe fomentar, dice, la participación activa de la comunidad en este diseño e implementación curricular, donde estén involucrados los docentes, las autoridades, los padres de familia, los mismos estudiantes como representantes, que implica una colaboración de padres, líderes comunitarios inclusive, ¿no es cierto? Otro aspecto es el enfoque interdisciplinario, ¿no? Que este enfoque interdisciplinario tiene que ver con integrar de manera efectiva las diferentes áreas del conocimiento. Es decir, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a las diferentes áreas, debemos contextualizar que los estudiantes deben tener, ¿no es cierto?, habilidades que transversalicen, ¿no es cierto?, las distintas áreas. Voy a ejemplificar.
que la ciencia, ¿no es cierto?, vaya de mano con la parte tecnológica y la parte tecnológica y científica vaya de la parte matemática ingeniera y de la historia, ¿no es cierto?, por qué surgió esto, el origen, etcétera, de elementos. Esto ayuda a los estudiantes a comprender la conexión, ¿no es cierto?, que existe entre diferentes temas y diferentes áreas, al momento de aplicar el aprendizaje de manera holística, global y general. ¿De acuerdo? En ese contexto, ¿no es cierto? También tenemos aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Acerca de lo que plantea el señor Falsbarda, ¿no es cierto? Citado por Vélez, Rativi y Varela en el 2012, que plantea lo siguiente, por ejemplo, ya en el campo, ¿no es cierto?, de la cartografía social, como una ayuda que nos permita verificar estas necesidades. Y dice, se entiende la cartografía social como una metodología participativa y colaborativa de la investigación, ojo, que invita a reflexionar, organización y acción alrededor de un espacio físico y social específico, como metodología de trabajo en el campo y como herramienta de investigación que conciba la cartografía social como una técnica dialógica, ¿no es cierto? Es decir, en otras palabras, ¿no es cierto? La cartografía social plantea a Falsbarda que nos permite conocer esa realidad, ¿no es cierto? De manera participativa y colaborativa. He citado un ejemplo, ¿no es cierto?, en el trabajo que yo, bueno, ya he enviado, doctor, hacia en el mismo documento, pues de la unidad educativa Juan Montalvo, donde yo soy docente. Y he planteado cuatro elementos básicos que influyen justamente en el desarrollo, y es el territorio, ¿no es cierto?, la infraestructura, la participación activa de la comunidad y, ¿por qué no?, el PI, que es la parte curricular, ¿no es cierto?, de donde los estudiantes queremos que aprendan, ¿no es cierto?, los contenidos. Y entonces en el territorio vemos, ¿no es cierto?, que si está ubicado en una parte rural o urbana. En este contexto, en este colegio que he citado, pues se ubica en una parte entre las dos, rural y urbana, porque tiene, ¿no es cierto?, como también podemos observar, una característica especial esta institución, que puede provocar, ¿no es cierto?, o ha provocado inclusive cuando hay fuertes lluvias, deslaves. Y eso implica tener planes de contingencia, por ejemplo en relación a estos fenómenos. Se encuentra alrededor de volcanes. Voy a citar un volcán que se encuentra a unos metros de distancia, que es el volcán Ruco Pichinchi, Huagua Pichinchi, que tuvo su influencia en 1996, por ejemplo. ¿Qué debe tener, ¿no es cierto?, este territorio? Ver si está situado, ¿no es cierto?, lugares de dispersión para los estudiantes, áreas verdes alrededor de ella, ¿no? Y eso influye, ¿no es cierto?, para que el estudiante tenga un conocimiento del entorno donde está desarrollándose. De la misma manera, la infraestructura, que tiene que ver con el elemento justamente de ver qué cuenta esa institución. Si cuenta, ¿no es cierto?, con Infocus, cuenta con redes sociales propias de la institución, cuenta con libros físicos y digitales, cuenta con pantallas, ¿no es cierto?, cuenta con ese tipo de infraestructura Internet que nos permite efectivamente, ¿no es cierto?, desarrollar competencias tecnológicas hacia los estudiantes y, ¿por qué no?, también hacia el docente, para que se actualice. He considerado también la participación activa de la comunidad, en donde, como podemos, y habíamos dicho hace un momento atrás, donde debe integrar, ¿no es cierto?, esta participación de la comunidad, siendo esta la autoridad, el docente, el estudiante y el padre de familia. Y si es que en algunos casos se nos da, los líderes comunitarios, la Policía Nacional que está alrededor, porque eso nos permite desarrollar planes, ¿no es cierto?, para la seguridad, nos permite desarrollar qué contenidos quieren tener los estudiantes, qué contenidos nos faltan hacia los estudiantes desarrollar, los padres de familia, ¿no es cierto?, cuál es el elemento que ellos necesitan para que los estudiantes se sientan seguros, por ejemplo, en la institución. El docente, ¿qué metodología podría generarse en esa institución de mejor manera? Eso nos permite al estudiante entonces la construcción de ciudadanos más democráticos, porque estamos viendo que todos estamos participando y el estudiante abstrae esos elementos, ¿no? Y el aprendizaje significativo que va relacionado con el PI, ¿por qué he desarrollado este del PI? Porque efectivamente, ¿no es cierto?, va a depender de qué, de la metodología que se dicte en clase. Va a depender de qué, de la postura didáctica que uno tenga en clase.
Va a depender de estos elementos, ¿no es cierto?, que nosotros como docentes llevamos a la práctica en el contexto de planificación, ¿no es cierto? ¿Qué didáctica uso? ¿Qué metodología uso? ¿Qué evaluación uso al finalizar para saber si yo quiero tener esa evaluación formativa o quiero, ¿no es cierto?, como ahora se ha tomado en consideración en los años actuales, una evaluación bastante sumativa que se ha vuelto castigadora, ¿no es cierto?, hacia el estudiante. O quiero tomar, ¿no es cierto?, la evaluación mucho más formativa, que en el camino vayamos, ¿no es cierto?, formándole al estudiante, como dice su palabra, encaminándole, guiándole al estudiante, ¿no? Hacia donde queremos llegar con el conocimiento. En ese contexto, ¿no es cierto?, para finalizar, la contextualización curricular, junto con el mapa cartográfico sociopedagógico, lo que busca es maximizar la pertinencia y la efectividad de la educación al considerar el entorno específico en el que se va, ¿no es cierto?, desarrollando, asegurando que el currículo sea significativo y efectivo para los estudiantes, dentro de su contexto específico, promoviendo un aprendizaje, ¿no es cierto?, más relevante y vuelvo y repito, significativo. Eso es todo, doctor. Espero que haya contribuido un poco y espero también que esto contribuya un poco más al análisis, ¿no es cierto?, de los elementos que van a permitir un mejor desempeño a toda la comunidad educativa en donde yo me desenvuelvo. Muchas gracias.